Hoy les quiero hablar acerca del tema, ¿se puede hablar en lenguas en el templo? Gloria al Señor. Hay iglesias que no hablan en lenguas en el templo, gloria a Dios. Y hay iglesias que ni siquiera creen en el hablar en lenguas. Dicen, no se puede hablar en la congregación y no hablan en lengua. Hay otros que simplemente predican en contra de hablar en lengua. Dicen, no, eso es para el tiempo de los apóstoles, gloria al Señor. Ahora, vamos a ver las razones por las cuales se debe hablar en lengua. Gloria al Señor. Pero antes que usted escuche este estudio, usted sepa de que la Biblia dice que el amor va a permanecer para siempre. Pero llegará un momento en que cesarán las lenguas, cesarán las profecías, gloria al Señor, y cesarán la ciencia. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pero yo le pregunto, ¿ha venido lo perfecto? Lo perfecto es Cristo. Gloria al Señor. Lo perfecto es cuando usted venga a Cristo y su cuerpo se convierte en un cuerpo perfecto, porque usted ahora tiene un cuerpo tendiente a pecaminar, a morir, a enfermarse. Gloria al Señor. Vivimos en un mundo convulso, lleno de pecado por todas partes, entonces no estamos en lo perfecto todavía. Cuando llegue lo perfecto, entonces todas estas cosas acabarán. Dice que cuando llegue lo perfecto, entonces acabará la ciencia, acabará las lenguas. La ciencia se ha acabado, no se ha acabado todavía, entonces no se ha acabado todavía las lenguas. ¿Las profecías se han acabado? No, si todavía se están cumpliendo las profecías, todavía no se han terminado de cumplir. Entonces, por lo tanto, no ha llegado el tiempo de terminarse las lenguas. Esa idea de que la lengua fue para los apóstoles, eso es una falsa doctrina que se introdujo en la medida que las personas fueron dejando de lado la acción y obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a ver que una de las razones por las cuales se hablaba en lengua es que, número uno, era una práctica común en la iglesia. Gloria al Señor. Fíjense que vamos aquí, le voy a decir una cosa, usted tiene que entender que hay una diferencia entre lo que es iglesia y templo. Porque la gente cuando va al culto, va a adorar a Dios, dice, voy para la iglesia. No, usted no va para la iglesia, usted va para el templo. Gloria al Señor. ¿Por qué motivo? Porque el templo es un edificio. Ahí usted va, ahí no se congregan las personas a adorar a Dios. Gloria a Dios. Los judíos construyeron su primer templo. Primeramente lo hacían en tabernáculo, después ya la adoración la hacían en templo. Y allí iban a congregarse. Gloria al Señor. Ese es el templo. Usted los domingos o el día que va al templo. Pero usted no va a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia es usted. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son los creyentes. En una casa se reúnen 7, 8. Y si donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Espíritu de Dios. Esa es una iglesia. ¿Ve? Porque está el Señor ahí. Gloria a Dios. Entonces, en el tiempo de los apóstoles, había un solo templo construido que era para la adoración a Dios, pero desde el culto judío. Los fariseos, los saduceos, toda esa gente que creían en Dios, pero que no eran cristianos, iban y se congregaban en el templo. Adoraban a Dios en un templo donde no se permitía el cristianismo. Entonces, cuando surge el cristianismo, que Jesús asciende, la iglesia empieza a diseminarse después de Pentecostés, entonces los cristianos comienzan a reunirse en casas. Ahí en esas casas era donde radicaba la iglesia. Ya que no había templo, pues era en una casa, la iglesia se reunía. Y donde quiera que se reunía, había manifestaciones del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Y no había nadie que decía, no hablen en lengua porque no se habla en lengua. No, hablaban en lengua. Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Hechos 19:6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese, imagínense el escándalo que habría ahí. Bueno, en Pentecostés hubo tremendo ruido, dice que hubo un estruendo tremendo, gloria al Señor para siempre. Hablaban en lengua, no había un maestrico teólogo que dijera, espérense, aquí no se puede hablar en lengua. No, gloria al Señor para siempre. Pero voy a llegar ahorita a la parte del orden, porque usted me va a decir, no, pero que la Biblia habla del orden, ahí voy a llegar. Número 2, vamos a ver el énfasis que el apóstol Pablo hizo en cuanto a las lenguas. 1 Corintios 12:30, tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. Aquí estaba enseñando el apóstol Pablo la importancia de hablar en lengua. 1 Corintios 4 o 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Mire eso. Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua. Quítese el prejuicio y comience a hablar en lengua. Mire, yo procuro hablar en lengua todos los días. Gloria al Señor para siempre. Y le voy a explicar por qué. 1 Corintios 14:39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No impidas que nadie hable en lengua. Hoy en día han surgido una teología y maestricos por ahí que dicen, no, eso no se puede hacer, eso da para el tiempo de los apóstoles. No, sí se habla en lengua, pero en la iglesia no habla usted en su casa apartado, gloria al Señor para siempre.
1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Alabado sea el Señor. Pablo habla en lengua más que nadie. Tremendo, ¿eh? Cuando lo hacía era por algo. Aleluya. La tercera razón es que edifica al creyente. 1 Corintios 14, 4. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Y ahí viendo, por eso le decía que yo hablaba en lengua y le voy a explicar porque eso me edifica a mí. Yo trato de hablar en lengua todos los días y hablo en lengua donde quiera que yo sienta hablar en lengua. A veces trabajando he hablado en lengua. En el templo lo he hecho. Claro, no es que, porque aquí hay que entrar en la parte del orden que voy a llegar ahorita. No es que yo ahora voy a alzar mi voz. ¡Oh! Bla, bla, bla! Y hablar una lengua para acallar a todo el mundo y interrumpir al predicador. No, yo puedo hablar ahí bajito y hablar en lengua, pero yo siento la presencia de Dios y siento hablar en lengua y lo hago. Gloria al nombre del Señor para siempre, porque me edifica. Lo hago medio devocional en mi casa. Gloria a Dios. La tercera razón, y si ninguna de estas le convence, si ninguna de estas razones y nada de lo que yo he dicho hasta ahora le convence a usted, aquí hay una tercera razón muy importante. Jesús lo ordenó. Si usted no le quiere creer a Pablo, un apóstol, dirigido por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios hablaron siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Si no me quiere creer a mí, que no me conoce a lo mejor tal vez, le voy a decir una cosa, créale a Jesús. Jesús lo ordenó. Marcos 16, 17. Léalo en la Biblia, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya, gloria a Dios. Esa fue la gran comisión, el mandato que Jesús da para ir a predicar a todo el mundo con señales que le seguían. Gloria al nombre del Señor para sí. Ahora, vamos a llegar a la parte del orden. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que es orden? Orden es donde no hay desorden. Amén. Bien. Entonces, ¿dónde podría haber desorden? Por ejemplo, que una persona interrumpa una predicación a un orador hablando, una parte del servicio importante, con hablar en lengua, que empieza a hablar en lenguas alto, y interrumpa todo lo que se está haciendo. Gloria al Señor para siempre. Ahora, la Biblia dice, si hay interpretación, pues entonces hable así alto. Si usted siente que Dios le quiere hablar a las personas, usted puede hablar alto. Ahora, si usted ve que ya nadie se levantó a interpretar, pues cállese la boca. Eso es orden, ¿me entiende? Si un hermano comienza a hablar en voz alta y no tiene interpretación, debería callarse. Cosa diferente si todos lo hacen. Fíjese, cosas diferentes si todos lo hacen. Ahora, ¿por qué vamos? Porque mire, orden es donde no hay orden. Pero si ahora un ministro ordena, el ministro está dirigiendo el servicio, el pastor, el que dirige el culto, el copastor, como usted le llame, sacerdote, como quiera llamarle, y él ordena que los creyentes hablen lengua, porque él siente Dios que es momento de hablar en lengua para que se edifique, porque hay momentos que el Espíritu Santo y eso. Ya usted no está en desorden, porque usted está siendo ordenado a hacer algo por alguien que tiene autoridad. Entonces no es desorden. Desorden cuando usted por su propia voluntad interrumpe y contraviene el orden que está establecido. Amén. Entonces, si el ministro ordena que todos comiencen a hablar en lengua, ya no hay desorden. Desorden es lo que contraviene el orden. Por ejemplo, mire, en la iglesia donde se ministra porque el bautismo del Espíritu Santo es necesario para el creyente para que reciba el poder cuando haya venido sobre los otros espíritus. Entonces, cuando se ministra el Espíritu Santo en la iglesia, dentro del templo, pues se les exhorta a los hermanos que hablen en lengua. Entonces, por supuesto, todas las personas que están ahí para recibir empiezan a hablar en lengua. Eso es ordenado por el ministro. Entonces, al ser ordenado no es desorden. ¿Ya me entiende? Entonces, hay que entender bien claro esto. Si yo no voy a interrumpir un servicio, si yo no voy a hacer algo que contraviene el orden y el estatus de lo que se está haciendo, pues esto no hay problema con eso, ¿me entiende? El orden se debe mantener siempre en la iglesia, pero no malinterprete el orden con eliminar por completo una práctica de la iglesia que fue ordenada por Jesús, que es parte del bautismo del Espíritu Santo y que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y sobre todo, muy importante, y por último, que voy a terminar con esto, no desobedezca al Espíritu Santo. Si usted siente de verdad que es de Dios hablar una lengua y es de Dios de verdad, Dios va a levantar a alguien que interprete la lengua. Hágalo guiado por Dios. Ahora, si usted lo hace, no, porque yo quiero, porque Dios conoce los corazones. Y por eso es que a veces hay que poner orden, porque a veces hay hermanos que por vanidad dicen, no, yo quiero, déjame hablar en lengua aquí para que los hermanos vean que yo sí estoy lleno de Dios, que yo sí tengo mucho del Espíritu Santo. Entonces, lo hace carnalmente, bueno, ya eso sí es un desorden. Pero en eso también
una de las cosas que da el Espíritu Santo, además del don de hablar en lengua, es el don de discernimiento. La iglesia necesita discernimiento para ver quién es el carnal, para ver quién es el lobo disfrazado de oveja y para detener esas manifestaciones carnales o del diablo que no hacen bien y edifican a la iglesia. ¿Aprendiste algo hoy? Dios te bendiga. Bendiciones.